ciudad de Los Ángeles predicando todas las noches. Ha sido una bendición para mí estar con la iglesia, con los hermanos y vivir esta linda experiencia misionera. El pastor Hugo me habló, comentar un poquito respecto esta mañana lo que es la comunión y la misión. Y pese a que no los veo, vamos a abrir la Biblia, ¿les parece? Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan. Y aquí encontramos quizás un relato donde Jesús enfoca claramente la importancia de la comunión para lograr cumplir la misión. Y yo los quiero situar en lo que está ocurriendo. Desde el capítulo 13 del Evangelio de Juan, se conoce esto como la despedida de Jesús. Y ustedes conocen, ¿verdad?, que Jesús los lleva a un aposento alto para celebrar la Pascua con ellos. Y en el contexto de la Pascua, Jesús instaura una nueva celebración, digamos así, e instaura la Cena del Señor. Recordemos que la Pascua tenía los simbolismos que se cumplían en Cristo, por lo tanto, desde la muerte de Cristo para adelante, la Pascua no tiene una validez. Pero Jesús utiliza esa fiesta para instaurar la cena del Señor. La cena del Señor que hasta el día de hoy nosotros la celebramos. La cena del Señor que tiene el propósito de reconciliarnos con Dios. Y miren la secuencia lógica de lo que va realizando Dios con sus discípulos. Estamos en la última noche de Jesús con sus discípulos. Y lo primero que hace Jesús es lavar sus corazones a través de ese acto de humildad cuando él tomó el agua, el cántaro, ¿verdad? Y fue a lavar los pies de sus discípulos. Luego de eso, termina la cena y Jesús comienza a conversar con sus discípulos. Y hay dos cosas importantes que esa noche, de verdad son cuatro, pero antes de salir del aposento alto, Jesús fortalece dos principios fundamentales. El primero, en Evangelio de Juan capítulo 13 versículos 33 en adelante, les habla de la importancia del principio del amor. Y Jesús les dice a sus discípulos esa noche, el mundo conocerán que estuvieron conmigo si ustedes se aman los unos a los otros. No por la predicación, no por los milagros, no por todo lo que puedan ir haciendo en la obra del Señor, sino más bien el mundo observarán ustedes que estuvieron conmigo si se aman los unos a los otros. Y esta es la base de la iglesia cristiana a lo largo de los siglos. Nosotros quienes estamos aquí nos movemos por el amor. Es el amor del Señor que actúa en nuestra vida y por amor al Señor nosotros servimos al Señor en la iglesia. Entonces notemos cómo Jesús va colocando algunos elementos claves en la vida cristiana esa última noche. Después en el Evangelio, en el mismo Evangelio, en el capítulo 14, nos encontramos con la gran promesa de la venida de Jesús. Él cuando ya ve que sus discípulos están muy tristes porque ellos están comprendiendo que el maestro sería tomado, seguramente Jesús mira su rostro y les dice, no se turbe vuestro corazón, crean en Dios, crean en mí, yo voy y vuelvo. En la casa de mi padre donde voy prepararé un lugar para ustedes. Esa despedida triste ahora se torna una despedida de esperanza, porque los discípulos tendrían una razón para seguir luchando. El Señor viene y mientras viene, yo debo estar firme porque Él me tomará y me llevará a vivir un momento en el tiempo con Dios, en la casa de Dios. Y esa promesa a nosotros nos alcanza. Jesús dijo, voy a preparar morada para ti o para ustedes. Es lindo saber que el Señor tiene consideración por nosotros y tiene un lugar maravilloso en el cielo preparado para ti. Y más que un lugar físico, la verdad que el texto hace alusión a un momento en el tiempo en que tú y yo tendremos el privilegio de estar cara a cara con Dios. Qué maravilloso momento. Y los discípulos seguramente se refrescaron su alma y su corazón porque dijeron, wow, es solo un tiempo, el Señor ha de venir. Y luego, en el capítulo 15 Jesús da otra clave más. Entonces ya llevamos algunas claves de esa noche. La primera, Jesús lavó el corazón de sus discípulos. La segunda, Jesús habló de la importancia de vivir bajo el amor. Por eso dijo, un mandamiento no os doy, que os améis unos a otros. La tercera, Jesús grabó en sus mentes la esperanza de su retorno, la segunda venida y un lugar en el tiempo donde estaremos con Dios. Y aquí viene la cuarta que no es menor, capítulo 15. Vamos a abrir la Biblia y vamos a leer. La Biblia dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Quitará todo pámpano que en mí no lleva fruto y limpiará todo aquel que lleva fruto para que lleve más. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece,
será echado fuera como mal pámpano, se secará y luego se recogerá y se arrojará al fuego y arderá. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os concederá. Versículo 9. Como el Padre me ha amado, así yo os he amado. Permaneced en mi amor. Versículo 12 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno de su vida por sus amigos. Versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto sea maduro, de modo que todo lo que pidáis en mi nombre al Padre, Él os dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Solo leí algunos textos del pasaje, usted puede leer del capítulo 15, del 1 al 16, pero aquí Jesús fortalece la importancia de la comunión para el fiel cumplimiento de la misión. Y es lindo ver que el vínculo vital, el vínculo con Cristo es vital. Jesús dice, separado de mí, nada podéis hacer. Nosotros estamos representados en esos pámpanos. Y el pámpano cuando no está sujeto a la vid, cuando no está sujeto a la vida, cuando no está sujeto a Cristo, el Hijo de Dios termina secándose. Por eso usa la figura aquí, todo pámpano que no permanece en mí se seca y finalmente es echado al fuego. Queridos amigos, en la vida cristiana, la clave para fortalecer la fe es entender que debemos estar conectados a Dios. ¿Y cómo es que nosotros nos conectamos a Dios? Esa es la pregunta entonces, porque el texto nos anima. El texto nos dice que debe haber una conexión, debemos permanecer. Jesús se revela como la vid verdadera. Bueno, hay una sola forma y el mismo texto de manera implícita lo dice. Fíjate que en el versículo 3 Jesús le dice a sus discípulos, vosotros ya estáis limpios por la palabra. La palabra. ¿Saben, hermanos? Vivimos en una sociedad donde existe un alfabetismo bíblico. Incluso pareciera que hoy en la iglesia muchas personas ya no son tan estudiosos de la Biblia. La pregunta es, ¿cómo está tu relación con el Señor a través de la Escritura? ¿Cuánto tiempo estás dedicando a leer tu Biblia? Y cuando hablo de leer, no hablo de leer para eh, conocer, hablo de leer para relacionarme. Y eso tiene que ver con una intención, una intencionalidad. Yo busco a Dios a través de la Biblia y Dios tiene un mensaje para mí cada día. Nosotros necesitamos sacrificar nuestro tiempo para intencionar un tiempo con el Señor. Fíjate que el diablo nos quiere mantener ocupados. El diablo nos hace correr de un lado para otro y nos quiere mantener ocupados y nos quiere hacer correr con el único propósito que nosotros nos distanciemos de la Biblia, porque la Biblia es lo que me lleva a una comunión plena con Dios, porque Él sabe desde el momento en que rompe esa comunión estamos expuestos en este mundo. Queridos hermanos, Jesús dice, permaneced en mí. Jesús se presenta como la vid verdadera. La comunión no es solo un momento de devoción ocasional. La comunión es la permanencia constante en Cristo Jesús. Por lo tanto, aquí está la base de la vida cristiana. Necesitamos pasar más tiempo con Dios. El fruto solo es posible si hay una real conexión y vital conexión con Cristo. Sin comunión no hay poder. Y fíjense que eh, el relato dice, cuando permanezcamos en Él, Jesús dice, ahora pidan todo lo que quisieran. ¿Se dan cuenta que a veces somos al revés? A veces partimos pidiendo para después ver y ver si me acerco plenamente a Dios. Pero Jesús utiliza la fórmula al revés. Jesús dice, permanece en mí. Y luego dice en el versículo 7, pidan, pidan todo lo que quieran y os será concedido. Elena de White escribió así en el libro Hechos de los Apóstoles, la comunión con Cristo es la fuente del poder cristiano. Necesitamos, necesitamos estar conectados a la vida. ¿Qué ocurre cuando nosotros estamos conectados a la vida? ¿Qué ocurre cuando hacemos de nuestra vida una vida devocional constante? ¿Qué ocurre cuando yo realmente vivo en la presencia de Dios cada mañana?
Vamos al libro de Hechos y miremos lo que ocurre, porque esto fue lo que pasó con los discípulos después de experimentar esa comunión, esa relación, después de ponerse a cuenta entre ellos, dice que el cielo respondió. Capítulo 2 del libro de Hechos, versículos 41 en adelante. Dice así, los que aceptaron su palabra fueron bautizados aquel día, añadiendo como 3.000 personas. Versículo 42, se mantenían fieles a la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 43, a todos a todos les sobrevino temor ante las muchas maravillas y señales que los apóstoles realizaban. Quienes habían creído se mantenían unidos y los compartían todos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades, sus bienes, los repartían todos según su necesidad de cada uno. Todos los días, con perseverancia y unánimes, se reunían en el templo, partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alababan a Dios teniendo el aprecio de todo el pueblo, y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que debían ser salvos. Cuando estamos en plena comunión, cuando estamos sujetos a la vida, el amor del cielo se hace una realidad en nuestra vida, y quienes nos observan, quienes se vinculan con nosotros, logran ver la gracia salvadora de Jesús. Por eso es que la comunión es vital para poder impulsar lo que es la misión. La iglesia primitiva vivía en comunión. Y ustedes logran ver los grandes milagros que se realizaron en el libro de Hechos. Una iglesia que estaba en plena comunión con Dios fue dotada y llenada del poder de lo alto. Y como resultado, dice, el Señor añadía a su iglesia cada día los que debían ser salvos. Escuche esto, la misión no es una actividad más en la iglesia. Porque si usted lo ve como una actividad, la actividad va a cansar, va a aburrir, nos va a desilusionar, nos va a frustrar. No, la misión es el desborde de una comunión real con Dios. Cuando yo me aferro al Señor, mi necesidad inevitable ahora es contar a otros cuán grande es Dios. Queridos hermanos, que Dios bendiga sus vidas. Y como dice el texto, finalmente el estar sujeto a la vid lleva a que en nuestra vida práctica podamos dar muchos frutos. Y finalmente termino con el versículo 16. Jesús le dice esa noche a sus discípulos, yo sé que la cultura, dice Jesús, la cultura dice que las personas podían ser seguidor de un rabino. En los tiempos de Jesús, los niños eran educados hasta los 12 años por la mamá. De los 12 años en adelante eran llevados al sacerdocio para ser educados. Los que calificaban podían llegar a ser rabinos. Los que no, volvían al oficio de sus padres. Ahora notemos que Jesús está con un grupo de hombres, pescadores de oficio común. Es decir, estos no calificaron para ser rabinos. Pero la cultura decía que aquellos que no calificaban para ser rabinos podrían ser seguidores de un rabino. ¿Recuerdan la experiencia de Pablo? La Biblia dice que Pablo era seguidor de Gamaliel, un gran rabino de Israel. Bueno, estos hombres ni siquiera alcanzaron a seguir un rabino porque no calificaban. Y seguramente cuando Jesús los llamó, por eso el texto dice que cuando Jesús los llama, arrojan sus redes y deciden seguirlo, porque en su corazón siempre estuvo el deseo de seguir a alguien. Pero aquí hay un texto que me agrada, porque Jesús dice, no me eligieron vosotros a mí, es decir, no es la cultura, no fueron ustedes los que esperaban un rabino, fui yo quien me rebelé y los llamé. Y estas palabras nos alcanzan a todos nosotros hoy. Jesús nos dice que Él fue el que nos escogió, Él nos llamó. Y fíjense que el texto dice, y os he puesto para que vayáis, llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. El Señor establece la iglesia con un propósito sublime que es la salvación de las personas. La iglesia adventista está para predicar el santo evangelio de Jesús. Pero aquí hay otro detalle más importante.
Porque nuestra tarea es predicar, anunciar y traer personas, traer frutos. Pero el texto dice, y el fruto debe permanecer. Nuestra labor es cuidar de aquellas personas que están ingresando a la iglesia como nuevos conversos. Nuestra labor es hacer que el fruto madure. Y el fruto no madura de un momento para otro. No es así. La persona no porque se bautizó ya está en pleno conocimiento y armonía. Recuerden que Pablo usa la figura del parto. Pablo dice que la vida espiritual, la imagen de Cristo en el creyente se construye, dice, con dolores de parto, así como una mujer encinta. Y aquí me imagino que hay muchas damas que son mamás. La gestación es un proceso que por lo menos dura 9 meses. Y luego durará del momento en que sale el bebé por lo menos año y medio, dos, en que el niño es un poco más autónomo, ya puede comunicarse, ya puede caminar. ¿Y por qué coloco esta figura que Pablo utiliza? Porque a veces esperamos que el nuevo converso en el bautismo cambie su vida. Y no es así, no es así. Y este texto nos deja en claro que nuestra tarea es hacer discípulos, que nuestra tarea es predicar del Evangelio, pero que nuestra tarea es hacer que el fruto permanezca. La comunión inherentemente está ligada a la misión. Mientras más comunión, hay más identidad. Cuando hay identidad, hay fiel cumplimiento de la misión. Que Dios nos bendiga esta mañana, que Dios fortalezca sus vidas y que podamos nosotros tomar decisiones de sacrificar nuestro tiempo para pasar más tiempo con Dios y de dejar que Dios obre en nuestra vida para poder dar frutos y esforcémonos para que ese fruto permanezca. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Tengan un lindo día. Amén. Muchas gracias, pastor, por el mensaje ahí de parte de Dios. Que Dios le siga acompañando en sus labores, pastor. Y también Dios nos siga acompañando en esta mañana, en esta jornada, en las diferentes actividades que tenemos también durante el día. Pastor, ¿usted nos puede despedir ahí en oración, por favor? Claro, vamos a orar. Nuestro Dios, al iniciar esta mañana en tu presencia, abriendo tu palabra, que tu bendición nos alcance en todo lo que tengamos que hacer. Amén. Amén. Ayúdanos, Señor, a depender de ti cada momento de nuestras vidas y a ver en cada momento de nuestra vida una oportunidad para hablar de tu gloria, tu esperanza y tu salvación. Amén. Bendice a todos mis hermanos aquí. Bendice al pastor Hugo también, su liderazgo en la iglesia. Oramos por él, por su familia. Llénalo de gracia y del Espíritu Santo para que sea el hombre de Dios que motive a esta congregación a una comunión con Dios y al fiel cumplimiento de la misión. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Amén. pastor. Le agradecemos al pastor que nos acompañó esta mañana. Que Dios le siga Dios les acompañando. bendiga. Y también a cada uno de los miembros de la iglesia. Que tengamos también una buena jornada en esta semana de evangelismo que estamos teniendo cada noche en el distrito. Un abrazo. Chao, Hasta chao. Muchas luego. Chao, chao. gracias. Muy bien. Chao, chao, chao.